Teorías de aprendizaje. Durante el último siglo, la definición teórica del aprendizaje ha sido un tema de debate, y esto se debe a la complejidad del proceso. Es por esto que existen diversas teorías sobre qué es y cómo se produce el aprendizaje en las personas. De esta amplia gama de teorías, tomaremos algunas que se consideran más relevantes a lo largo de la historia. Su estudio científico surgió a principios del siglo XX y, desde entonces, se ha tratado de dar una respuesta a cómo se da este proceso tan importante en educación. A continuación, veremos las principales teorías del aprendizaje planteadas desde principios del siglo pasado hasta el momento actual. En esta ocasión, tomaremos las siguientes teorías: conductismo, psicología cognitiva, constructivismo, aprendizaje social, constructivismo social, aprendizaje experiencial, inteligencias múltiples, aprendizaje situado y comunidad de práctica, aprendizaje y habilidades del siglo XXI. Conductismo. Tiene sus orígenes a inicios del siglo XX. El conductismo está basado en la idea de que el aprendizaje consiste en un cambio de la conducta, provocado por la adquisición, refuerzo y aplicación de estímulo-respuesta entre el ambiente y el comportamiento observable de los individuos. Desde este enfoque se considera que los procesos mentales no son necesariamente los que causan las conductas de las personas. Algunos de los representantes más relevantes de esta época son Edward Thorndike, Frederick Skinner y Ivan Pavlov. Edward Thorndike propuso que la recompensa refuerza la conducta positiva del sujeto, es decir, el estímulo-respuesta se volverá más fuerte en la medida en que se repita este efecto de premio a la conducta deseada. Frederick Skinner, por su parte, siendo una de las figuras destacadas del conductismo, plantea el condicionamiento operante, que los reforzadores positivos de la conducta disciplinan los comportamientos esperados, provocando que el sujeto tienda a repetirlos para recibir su recompensa. Ivan Pavlov sostiene, en la misma línea de los autores anteriores, el condicionamiento clásico. Enfatiza que el aprendizaje se produce cuando se asocia simultáneamente dos estímulos, el condicionado y el incondicionado. Este último provoca una respuesta natural en el cuerpo, mientras que el primero la empieza a desencadenar cuando lo asocia a este. Psicología cognitiva. Tiene su origen a fines de la década de los 50. Esta corriente cambia la perspectiva del conductismo, ya que considera que los seres humanos actuamos como procesadores de la información y que el pensamiento no puede considerarse una conducta. Contextualizando históricamente, esta nueva corriente aparece en el mismo momento que los primeros ordenadores, lo que incitó a pensar que las personas podíamos ser comparados con esta tecnología en cuanto al procesamiento de la información, resultando en una analogía del ordenador con la mente humana. Es así que el aprendizaje es tomado en cuenta como la adquisición de conocimientos, por lo que el alumno procesa la información y la almacena en su memoria. Algunos de los representantes más destacados de esta corriente son Lev Vygotsky, David Ausubel y Jean Piaget. Constructivismo. El constructivismo tiene su origen entre los años 1970 y 1980. Se produce un nuevo cambio en el enfoque.
Esta corriente propone que los sujetos son activos en el proceso de adquisición de los aprendizajes. Las personas aprenden interactuando con el contexto que los rodea, reorganizando las estructuras mentales. Estos interpretan y le dan sentido a los nuevos conocimientos, construyendo sus propios aprendizajes. Aunque esta corriente maduró en los años 70, ya existían unos cuantos antecedentes sobre las ideas constructivistas. Jean Piaget y Jerome Bruner anticiparon la visión constructivista varias décadas atrás, cerca de los años 30. Algunos de los representantes más significativos de esta corriente son Jean Piaget, David Ausubel y Jerome Bruner. Jean Piaget, por su parte, elaboró su teoría desde una perspectiva puramente constructivista, en la que los sujetos tienen un rol activo en sus procesos de aprendizajes. Las estructuras mentales se van cambiando y combinando a través de las experiencias de las personas, mediante la adaptación al entorno y la organización de nuestra mente. Estos procesos son llamados asimilación y acomodación. El primero hace referencia a modificar la realidad externa y el segundo a reordenar nuestras estructuras mentales. David Ausubel, bajo las influencias de las teorías de Piaget, expone que para que el sujeto aprenda es importante tener en cuenta sus conocimientos previos, en oposición con el aprendizaje memorístico de otras corrientes. Nos presenta el aprendizaje significativo. Estos son más duraderos e internalizados que los anteriores. Jerome Bruner desarrolló en la década de los 60 una teoría del aprendizaje en la que el sujeto adquiere los conocimientos por sí mismo, conocida como aprendizaje por descubrimiento. Aprendizaje social. Albert Bandura, en 1977, presenta la teoría del aprendizaje social, en la que el aprendizaje de las personas se produce en el contexto social en el que interactúan, mediante el modelado, aprendizaje por observación y la imitación. Los sujetos aprenden de la observación del otro, involucra la atención, retención, reproducción y motivación. Constructivismo social. Tiene su origen a finales del siglo XX. Se observa otro cambio en el constructivismo, presentándose la perspectiva de la cognición situada y aprendizaje, lo que pone de relevancia el contexto y la interacción social entre las personas. Desde este enfoque, la cognición y el aprendizaje son producto de las interacciones entre las personas y el contexto sociocultural en el que se ubica la situación de aprendizaje. Estas ideas surgen de los más destacados del constructivismo: Jean Piaget con el constructivismo psicológico y Lev Vygotsky con el constructivismo social. Aprendizaje experiencial. La experiencia, como motivador y promotor del aprendizaje, toman un protagonismo fundamental en esta corriente, basado en las teorías sociales y constructivistas. El aprendizaje es visto como un conjunto de experiencias significativas de la vida cotidiana que producen cambios en la conducta y el conocimiento de los individuos. Uno de los personajes destacados de esta corriente es Carl Rogers. Señala que el aprendizaje experiencial surge de la propia iniciativa del sujeto, dado por la tendencia natural de las personas de aprender, lo que lo involucra aún más en el proceso de aprendizaje. Este debe ser facilitado por el otro de manera amena, propiciando el aprendizaje y no imponiéndolo hostilmente. Inteligencias múltiples. Tiene su origen en 1983. La teoría de las inteligencias múltiples, acuñada por Howard Gardner en 1983, está sustentada en la idea de que la inteligencia no puede ser determinada por una sola capacidad.
Para esto, propone diferentes tipos de inteligencia que predominan, unas más que otras, en todas las personas. Entre estas podemos encontrar la inteligencia emocional, que es la capacidad de entender a los demás e interactuar con ellos; la musical, que es la capacidad de percibir, transformar y expresar la música; naturalista, es la capacidad de distinguir y clasificar elementos del medio ambiente, objetos, animales y plantas; visual espacial, es la capacidad de pensar y percibirlo en imágenes; lingüístico verbal, es la capacidad de utilizar las palabras de forma efectiva, ya sea en el ámbito oral o escrito; lógico matemática, es la capacidad para resolver problemas usando los números o el razonamiento lógico; corporal sinestésica, es la capacidad de coordinar cuerpo y mente para realizar actividad física perfecta. Aprendizaje situado y comunidad de práctica. Tal como lo presenta Etienne Wenger, las comunidades de práctica son formadas por personas que tienen un interés en común y que se comprometen a participar de un colectivo de aprendizaje en un entorno establecido, aunando esfuerzos en la reflexión sobre sus propias experiencias y conocimientos, interactuando con el otro y fortaleciendo sus vínculos. En este contexto, Etienne Wenger y Jean Lab proponen que, para el aprendizaje situado, lo importante es el contexto sociocultural conocido por el alumno, en el que se produce el aprendizaje y en el que se propicia la interacción con el otro igual sobre temas de interés, logrando un trabajo cooperativo. De esta manera, no solo se favorece el aprendizaje, sino también el vínculo con el otro. Para este enfoque, los alumnos forman parte activa y comprometida en la adquisición y la creación del conocimiento, producido a través de la práctica social, enseñando y aprendiendo entre los participantes. Thomas Sergiovanni sostiene y refuerza la idea de que el proceso de aprendizaje es más efectivo cuando se da dentro de estas comunidades de enseñanza y aprendizaje. Aprendizaje y habilidades del siglo XXI. En el contexto sociohistórico-cultural en el que nos encontramos inmersos, sabemos que el aprendizaje va más allá de lo que podemos encontrar en los libros, que, si bien siguen siendo fuente de información, la tecnología nos abre puertas a una inmensidad de conocimientos. El mundo se encuentra en constante cambio y debemos adentrarnos al uso de las nuevas tecnologías para favorecer el aprendizaje, las capacidades sociales y creativas. Este debe ser acompañado del pensamiento crítico, lo que nos permitirá interactuar con la información de manera más productiva, aprendiendo a discernir entre las distintas fuentes encontradas en la web. Asimismo, esta relación con la tecnología debe favorecer nuestras habilidades sociales, interpersonales y el aprendizaje autodirigido, entre otras cosas. Muchas gracias por su atención.